Todo comenzó con una llamada. En el momento en que lo llamé apenas tuve tiempo de hablar. Su tono era directo y seguro. Preguntó, ¿necesitas un presupuesto? Su voz transmitía confianza como si sé exactamente de qué se trataba. Sin rodeos respondí, sí lo necesito. ¿Cuándo estás disponible? La respuesta llegó rápida y objetiva. Esta tarde estoy libre, puedo hacerlo hoy. Su eficiencia se notaba no solo en las palabras sino en el ritmo de la conversación. No había espacio para vacilaciones. Él era Leandro. Tenía 39 años, estaba casado y era extremadamente discreto. Nunca daba señales de que le gustara salir con otros hombres. Quien lo viera en su día a día jamás sospecharía. Siempre serio, con una postura firme y una actitud segura. Pero yo ya sabía lo que había detrás de esa fachada. Siempre que tenía ganas bastaba con llamarlo. Atendía sin mucha ceremonia, directo al punto. Acordábamos rápido sin rodeos. El encuentro ocurría en una calle desierta, lejos de miradas curiosas. Era un lugar donde nadie pasaba y nada llamaba la atención. Y ahí, sin necesidad de muchas palabras, todo sucedía. Siempre era rápido, intenso, pero sin perder nunca el placer. Era un juego de deseo contenido, de necesidad satisfecha a toda prisa, pero que siempre dejaba un gusto de querer más. La tarde llegó y la expectativa creció. Sabía que el momento sería breve, pero eso no lo hacía menos emocionante. La adrenalina corría por mis venas. La idea de encontrarme con él en ese lugar solitario me llenaba de anticipación. La rutina era siempre la misma. Un saludo rápido, una mirada cómplice y todo comenzaba. No había tiempo que perder. La conexión era instantánea, como si el tiempo se detuviera. Cada encuentro era una mezcla de emociones. La intensidad del momento, la adrenalina de lo prohibido. Era un secreto compartido, un pacto tácito entre dos. La vida de Leandro era un enigma para los demás. Nadie podía imaginar lo que sucedía en esos breves instantes. Era un mundo oculto lleno de pasión y deseo. A pesar de la rapidez, siempre había un momento para disfrutar. Un roce, una sonrisa, un susurro. Todo se sentía real y también fugaz. Era un juego que ambos conocíamos bien. La necesidad de más siempre estaba presente. Pero el tiempo nunca era suficiente. Cada encuentro dejaba un vacío, un anhelo de repetirlo. Cuando todo terminaba, la realidad regresaba. Volvíamos a nuestras vidas cotidianas. Él a su hogar, yo a mis responsabilidades. Pero en el fondo sabíamos que todo volvería a suceder. La llamada siempre estaba a un paso. La promesa de un nuevo encuentro, un nuevo momento. La vida seguía, pero esos instantes quedaban grabados en la memoria. Eran un secreto que solo nosotros compartíamos. Un deseo que nunca se apagaba. Un juego que siempre continuaría. Mi nombre es Tony. Tengo 53 años y soy soltero. Desde joven siempre me gustaron los hombres. Sin embargo, crecí con una madre muy religiosa. Esto me llevó a cualquier motivo que pudiera hacerla sospechar. En el fondo sabía que tenía sus dudas. Pero me esforzaba por mantener todo en secreto sin dejar cabos sueltos. Un día necesitaba hacer una instalación eléctrica en mi garaje. Sin pensarlo mucho decidí llamar a un electricista. Su nombre era Leandro. No recuerdo cómo conseguí su número. Tal vez alguien me lo recomendó, pero ese detalle se ha perdido en mi memoria. Cuando Leandro llegó me llamó la atención de inmediato. Era guapo, discreto y tenía una actitud seria pero no grosera. Su barba bien arreglada le daba un encanto especial. Tenía una presencia fuerte, una confianza silenciosa que solo poseen aquellos que saben lo que hacen. En ese instante algo dentro de mí despertó. Ese día la casa estaba en silencio. Mi madre había salido para ir a la iglesia. Así que solo estábamos él y yo. Fuimos directos al garaje. Me mostraba lo que necesitaba, él escuchaba atentamente. Anotaba todo en su agenda con una precisión casi meticulosa. De vez en cuando una pequeña sonrisa aparecía en la comisura de su boca. Era un reflejo de educación o quizás de un pensamiento que no se atrevía a compartir. Mientras trabajaba no podía evitar mirarlo. Cada movimiento que hacía me parecía fascinante. La forma en que se concentraba en su tarea, la manera en que sus manos se movían con destreza. Era como si el tiempo se detuviera. En ese momento sentí una conexión que no había experimentado antes. Era algo nuevo y emocionante. A medida que avanzaba la instalación, la tensión en el aire se hacía palpable. Había algo más que solo trabajo entre nosotros. Era una chispa, una energía que no podía ignorar. Intenté mantener la conversación ligera, hablando sobre cosas triviales. Pero en mi mente solo podía pensar en él. En su mirada, en su sonrisa. Cuando terminó me agradeció la oportunidad de trabajar en mi casa. Le dije que había sido un placer, pero en mi interior deseaba que el momento no terminara. Quería conocerlo más, saber quién era realmente. Sin embargo, sabía que debía ser cauteloso. No podía arriesgarme a que mi madre se enterara de mis sentimientos. Leandro se despidió y se marchó. Me quedé en el garaje sintiendo una mezcla de emociones. Había algo en él que atraía de una manera que no podía explicar. ¿Era un deseo que había reprimido durante años?
Pero ese día algo cambió en mí. Me di cuenta de que no podía seguir escondiéndome. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra. A partir de ese momento supe que debía ser honesto conmigo mismo. La conexión que sentí con Leandro era real, y aunque no sabía qué pasaría después, estaba decidido a explorar esos sentimientos. La vida es un viaje y estaba listo para dar el siguiente paso. Comencé a lanzar algunas bromas sugestivas, quería tantear el terreno. Buscaba una reacción que me diera una pista, pero él era firme y enfocado. No dejaba espacio para el juego. Respondía de manera neutral sin caer en dobles sentidos. Su manera discreta y controlada me intrigaba aún más. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Yo quería de alguna forma atravesarlo. Ese día hizo el presupuesto sin muchas palabras. Fue directo y profesional. Anotó los detalles con precisión. Revisó todo una vez más. Luego tomó sus cosas y se despidió con un gesto discreto. No hubo miradas prolongadas, no dijo nada más allá de lo necesario. Solo mencionó que me llamaría después para pasarme el costo del servicio. Me quedé parado allí por unos segundos después de que se fue. Escuché el silencio que dejó atrás. Intenté volver a mi rutina normalmente, pero era imposible. Su imagen seguía en mi mente. Su actitud segura, su barba alineada en que mantenía el control todo el tiempo. Aunque no había dado ninguna señal clara, algo en él me atrapaba. Era como si hubiera más detrás de esa postura contenida. Esa curiosidad me consumía. Al día siguiente, mientras revisé el celular, apareció la notificación. Era un mensaje de Leandro. Directo al punto me envió el presupuesto detallado. No había rodeos. Abrí el archivo y revisé rápidamente los valores y condiciones. Todo parecía estar bien. Le respondí confirmando y acordamos que comenzaría el trabajo la semana siguiente. No hubo conversaciones paralelas. Nada más allá de lo necesario. Pero aún así, solo ver su nombre en la pantalla de mi celular hizo que esa misma curiosidad volviera. Era extraño. Nunca había sentido algo así por alguien que apenas conocía. Su forma de ser me intrigaba. Cada interacción era un enigma. Me preguntaba qué pensaba realmente. ¿Qué había detrás de esa fachada tan controlada? La mente me daba vueltas, pero no sabía cómo acercarme. Pasaron los días y la semana se acercaba. La expectativa crecía. Cada vez que sonaba mi celular, mi corazón se aceleraba. Tendría algo más que decir. Pero los mensajes eran solo sobre el trabajo, nada personal. Eso me frustraba. Quería romper esa barrera. Pero no sabía cómo. Finalmente llegó el día. Estaba ansioso. Quería que todo saliera bien, pero también quería aprovechar la oportunidad para conocerlo mejor. La mezcla de emociones era intensa. Sabía que debía mantener la calma, pero la curiosidad seguía ahí latente. Cuando llegó lo recibí con una sonrisa. Intenté ser casual, pero mi mente estaba en otro lugar. Observé a detalle su forma de hablar, su manera de moverse. Todo me parecía fascinante. Era como si cada gesto tuviera un significado oculto. La tensión en el aire era palpable. A medida que avanzaba el día, la curiosidad se transformó en una necesidad. Necesitaba saber más de él. Pero ¿cómo hacerlo sin ser demasiado obvio? Esa pregunta me acompañó durante todo el tiempo. La intriga seguía creciendo. Llegó el día acordado. Era temprano en la mañana cuando apareció. Nos saludamos de manera normal y comenzó a trabajar sin demora. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Se notaba más relajado, menos serio que antes. De vez en cuando soltaba una sonrisa espontánea. Era algo que no había hecho en nuestra primera reunión. Parecía decir que esperaba una respuesta, como si supiera que la conversación aún no había terminado. Estaba visiblemente emocionado y no intentaba disimularlo. Lo notaba en su manera de moverse, en las miradas rápidas que me lanzaba mientras terminaba el trabajo. El tiempo fue pasando y cuando me di cuenta ya estaba anocheciendo. La luz del día se desvanecía lentamente y con ella la atmósfera se tornaba más íntima. Tan pronto como terminó, todo se giró hacia mí. Dijo con un tono casual pero lleno de segundas intenciones: «Vamos por ahí. Conozco un lugar tranquilo». Por un instante dudé sobre lo que realmente quería decir con eso. Sin embargo, mi cuerpo respondió antes que mi razón. Asentí y entramos en el coche. Condujo con calma, sin prisa. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor y las luces de la ciudad que parpadeaban en el camino. Era un trayecto que parecía no tener fin, pero la tensión en el aire era palpable. Después de unos minutos giró en una calle apartada, desierta, detrás de una universidad. El lugar era discreto, sin movimiento, perfecto para quien no quería ser notado. Estacionó y apagó el coche. Se quedó ahí con una expresión que lo decía todo. No hacían falta palabras. El aire dentro del coche se volvió más denso, cargado de una tensión que solo crecía. Miré por la ventana tratando de entender lo que estaba sucediendo. La oscuridad se cernía sobre nosotros y el silencio se hacía cada vez más pesado. Era un momento extraño, lleno de expectativas. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que ocurría en nuestro pequeño mundo.
La emoción en su rostro era contagiosa. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente rompió el silencio. Habló de cosas triviales, pero su mirada decía más que sus palabras. Era como si estuviera buscando el momento adecuado para decir lo que realmente quería. Cada palabra que salía de su boca parecía cargada de significado. El tiempo pasó lentamente. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero aquí en este lugar apartado todo parecía detenido. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Era un momento que no quería que terminara. La noche se adueñaba del pasaje y la promesa de algo nuevo. La tensión seguía creciendo y yo sabía que pronto tendríamos que enfrentar lo que realmente significaba esa noche. La incertidumbre era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Pero en el fondo sabía que este era solo el comienzo de algo que cambiaría todo. Y en ese momento todo se redujo a una decisión. Sin nadie cerca, sin riesgos, solo quedaba decidir qué sucedería a continuación. Con un movimiento rápido y decidido lo sacó sin dudar. Lo dejó completamente a la vista. Ya no había espacio para dudas ni juegos. Él sabía lo que quería y yo también. El silencio dentro del coche solo se rompía por nuestra respiración agitada. La tensión que se había arrastrado desde el garaje ahora se desplegaba sin barreras. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara completamente la situación. Sin pensarlo mucho me incliné y hice mi parte. Me entregué al momento, a ese deseo que se había estado construyendo desde el primer encuentro. La calle desierta, la sensación de estar allí escondidos del mundo solo hacía que todo fuera más intenso. Cada detalle, cada caricia, cada suspiro contribuía a un instante que quedaría marcado en mi memoria. Y en ese coche estacionado detrás de la universidad, lo que empezó como un simple servicio eléctrico se convirtió en algo mucho más eléctrico entre nosotros dos. El tiempo fue pasando y aquello se convirtió en un código entre nosotros. Siempre que él quería, el mensaje llegaba a mi celular directo y discreto. Necesita. Yo ya sabía exactamente lo que significaba. Sin rodeos respondía en el mismo tono. Claro, de la misma manera, cuando el deseo me golpeaba a mí enviaba. Necesito un presupuesto, cuando puedes. Y él sin ceremonias decía cuándo disponible. Ya no había necesidad de rodeos ni explicaciones. Ambos sabíamos qué esperar el uno del otro. Era simple, rápido y discreto, exactamente como a él le gustaba. Cada encuentro se sentía como un secreto compartido. La adrenalina corría por nuestras venas. La emoción de lo prohibido nos mantenía alerta. En esos momentos el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros dos y el deseo que nos unía. La conexión era palpable, casi eléctrica. Las calles vacías se convirtieron en nuestro refugio. Cada vez que nos encontró el mismo ritual se repetía. La anticipación crecía con cada mensaje. La rutina se volvió parte de nuestra vida. Era un juego que ambos disfrutábamos. La complicidad se fortalecía con cada encuentro. No había lugar para la duda, sabía lo que queríamos y cómo conseguirlo. La comunicación era clara y directa. No había espacio para malentendidos. Cada uno cumplía su parte y eso hacía que todo fuera más emocionante. La tensión se acumulaba y cuando finalmente nos encontrábamos todo estallaba en una explosión de sensaciones. El coche se convirtió en nuestro santuario. Un lugar donde podíamos ser nosotros mismos lejos de las miradas ajenas. Cada encuentro era único, pero todos compartían la misma chispa. La conexión que habíamos creado era inquebrantable. Así, en ese pequeño mundo que habíamos construido, el deseo se transformó en algo más. Se convirtió en una parte esencial de nuestras vidas. Un secreto que solo nosotros compartíamos. Un juego que nunca queríamos que terminara. La emoción de lo prohibido nos mantenía en vilo y cada encuentro era una nueva aventura.